La enfermedad venosa crónica tiene su origen en el sistema venoso de los miembros inferiores. El sistema venoso de los miembros inferiores tiene una división en superficial y profundo. La gran diferencia con esto es el grado, la cantidad, el porcentaje que tienen de representación. El 10% representa el sistema venoso superficial y con una gran variabilidad, y el sistema venoso profundo es el que representa el 90% de este sistema venoso profundo. Esto es muy importante porque cuando hacemos el tratamiento del sistema venoso superficial, este pequeño porcentaje que nosotros tratamos y podemos cambiar no tiene un gran impacto en el sistema venoso profundo. Sí, al revés, cuando el sistema venoso superficial se afecta, a pesar de ser un pequeño porcentaje, sí tiene un impacto en todo el sistema venoso de los miembros inferiores. El sistema venoso de los miembros inferiores pueden presentarse varices. Las varices son dilataciones permanentes y patológicas del sistema venoso. Y esta clasificación, que es muy sencilla, que nosotros utilizamos mucho, nos permite dividirlas según el tamaño, ¿no? En pequeñas varices, las telangiectasias, las arañitas, las venas o varices reticulares, que están ubicadas en el plexo subdérmico, es decir, por debajo de la piel, y tienen entre 1 y 4 milímetros de diámetro, y las venas tronculares, que ya son vasos de mayor calibre, más de 4 milímetros, y estas están representadas por las venas afenas, interna, externa, las venas perforantes, y el resto de las venas del sistema venoso superficial de los miembros inferiores. ¿Cuáles son los factores de riesgo para formación de varices? El principal factor por el cual se forman las varices es la incompetencia valvular. Es decir, hay un mecanismo de destrucción valvular que se da por una destrucción directa y otro por una dilatación de la pared venosa. Es decir, las paredes venosas dilatadas alejan estas válvulas y generan un trastorno de su funcionamiento. Entonces, tenemos este fallo valvular. Lo que se origina es un pasaje de sangre del sistema venoso profundo al sistema venoso superficial. Esto genera lo que se denomina hipertensión venosa. Esta hipertensión venosa, a lo largo del tiempo, comienza a generar varices, y después de las varices que se generan, aparece el daño microcirculatorio. Cuando aparece el daño microcirculatorio, es decir, a nivel capilar, a nivel de las vénulas y de las arteriolas, se genera exudación de líquido, edema, inflamación y lo que nosotros denominamos cambios tróficos, que son diferentes cambios que sufre la piel del sistema la piel del sistema de los miembros inferiores. Los factores de riesgo para la enfermedad venosa y la producción de varices: la edad mayor de 70 años. Esto lo vemos mucho. La edad mayor de 70 años es un factor muy importante. Gran parte de la población de este rango etario tiene una incidencia muy grande de varices. La multiparidad también en las mujeres es un factor de riesgo importante. La obesidad mayor a 10 kilos y la bipedestación prolongada también. Entonces, la enfermedad venosa crónica es un estado de dificultad en el retorno venoso, donde la sangre fluye en sentido opuesto a lo normal. Esta enfermedad es crónica y evolutiva. Esto es importante que lo tengamos presente. La enfermedad va a sufrir cambios permanentes. Esto es crónico, es evolutivo y es para toda la vida. Es decir, es una enfermedad que no la vamos a curar nunca, sino que vamos a ir tratando sus diferentes estadios. En muchos casos nosotros sentimos que es subestimada, con lo cual es importante que le demos tener en cuenta que es una enfermedad para toda la vida y que de esta manera debemos tratarla. El impacto en la calidad de vida es muy importante. Enfermos generalmente sufren de mucho dolor,
de reducción de la movilidad, hay una reacción emocional muy importante de estos pacientes que tienden al aislamiento social, y esto lo vemos sobre todo en etapas avanzadas de la enfermedad. Existe evidencia en la literatura que una alta proporción de pacientes con enfermedad venosa de grado leve, es decir, una CEAP clínica clase 2, que ahora vamos a ver de qué se trata, progresan a la insuficiencia venosa crónica, es decir, a estadios mucho más avanzados si no se tratan de forma adecuada. Los cambios en la evolución de la enfermedad venosa crónica, los casos avanzados están asociados básicamente a cambios que uno puede ver en la piel, a la generación de úlceras. Existen mecanismos de extravasación macromolecular, células rojas que salen por fuera de toda esta microcirculación, generan remodelación tisular y una intensa deposición de colágeno, que es lo que finalmente genera estos cambios tróficos. Esta forma de producción es toda la evolución de la enfermedad venosa, desde la aparición de varices, el edema y el eczema varicoso, eczema venoso, que vemos habitualmente, que es el cambio de coloración de la piel y de la característica de la piel de los miembros inferiores, la hiperpigmentación, ese color ocre que torna al miembro inferior de las personas con insuficiencia venosa crónica avanzada, de una coloración amarronada, casi negruzca. La lipodermatoesclerosis ya es el cambio esclerótico de la piel queda dura, tensa, es una piel que no tiene prácticamente movimiento y después inclusive genera hasta cambios a nivel de la articulación tibio-astragalina. Hay una fijación de esa articulación tibio-astragalina que se denomina anquilosis tibio-astragalina, con lo cual el enfermo no puede utilizar correctamente la bomba venosa. Y por último, las úlceras venosas, el estadio final. Los síntomas característicos de la enfermedad venosa, el hormigueo, el dolor, los calambres musculares, la hinchazón, sensación punzante, todos estos que ven aquí son signos que el paciente con frecuencia nos relata. Lo que debemos hacer nosotros es correlacionarlo con la vida diaria del paciente y saber si estos se empeoran en el transcurso del día o son agravados por el calor. Si es así, sabemos que puede deberse a una enfermedad venosa crónica y se alivia con el reposo y la elevación de los miembros inferiores. Debemos estar bastante seguros de que se trata de esto. La gravedad de los síntomas en la enfermedad venosa crónica no siempre se corresponde con el tamaño o la extensión de las varices o su grado de reflujo. Esto significa que los síntomas pueden estar presentes sin patología varicosa, es decir, podemos tener un paciente sin varices y que tenga una enfermedad venosa, pero que nosotros no estamos viendo ninguno de los cambios, solamente la parte sintomática, lo que estuvimos relatando recién. Ahora los signos clínicos van desde las varices más pequeñas, que son las telangiectasias y varices reticulares, hasta el edema, los cambios tróficos y finalmente las úlceras venosas. Nosotros tenemos en flebología una clasificación que utilizamos muchísimo porque permite categorizar a los pacientes en 7 estadios del avance de la enfermedad. Esto permite que el paciente, nosotros podamos tener diferentes alternativas de tratamiento en estos estadios. Esta clasificación, que nosotros denominamos clasificación CEAP, es utilizada por todos los especialistas de flebología del mundo. Es una clasificación que ha tenido diferentes modificaciones a lo largo del tiempo, pero que está muy vigente y nos permite esta categorización que les comentaba. Desde el estadio solamente sintomático, que nosotros denominamos estadio C0, pasando por las telangiectasias y venas reticulares, varices visibles, el edema venoso, los cambios que denominamos tróficos, es decir, los cambios como atrofia blanca, la lipodermatoesclerosis y la hiperpigmentación, hasta personas que han tenido una úlcera y han curado, y finalmente el paciente que tiene la úlcera activa. Nuevamente en este cuadro, los diferentes casos, las telangiectasias, varices visibles, el edema,
los cambios de coloración, úlcera cerrada y úlcera abierta. Si ustedes tienen en cuenta este tipo de cuadros, van a tener todo el panorama, todo lo que nosotros vemos habitualmente en los pacientes con enfermedad venosa crónica. ¿Hay alguna manera de predecir cómo evoluciona esta enfermedad? Sí, lo que nos habla a nosotros sobre la evolución de la enfermedad son básicamente los cambios clínicos y los cambios a nivel de la piel de las piernas del paciente. Estas alteraciones en la piel, que las nombramos, el eczema, la esclerosis, la pigmentación, y un signo muy, muy característico y que se ve con extremada frecuencia, inclusive esto sin ver toda la pierna del paciente, es lo que nosotros denominamos signo de Van der Molen o corona flebectásica. Esto es la presencia de varices, más bien varículas, es decir, varices pequeñas, en el maléolo, tanto interno como externo, y cerca de la línea de la planta del pie, ¿sí? Es una forma que rodea a los maléolos, rodea a los tobillos y se ve con extremada frecuencia. Si nosotros vemos este signo de esta manera, debemos tener la certeza que el paciente seguramente va a tener una enfermedad venosa en alguno de los estadios que estuvimos viendo anteriormente. Con lo cual, este sería un signo marcador de la enfermedad venosa, extremadamente frecuente de ver. El edema, también, el edema que hay que diferenciarlo de los otros edemas de miembros inferiores, deja fovea, es un edema que puede ser unio bilateral, pero que a nosotros nos habla de la enfermedad venosa. Las complicaciones cutáneas son las que estuvimos nombrando. La pigmentación, hay una dermatitis de tipo ocre. La piel se torna de color amarronado. Este color amarronado después, en la evolución, se vuelve cada vez más parduzco, cada vez más negro, y eso deja al paciente con una lesión, con una coloración de la piel permanente, como un tatuaje. El eczema varicoso, el paciente con insuficiencia y enfermedad venosa tiene una picazón permanente de la piel, un cambio, hay pérdida de pelo también. La hipodermitis es otro cambio que vemos habitualmente, la piel se torna hipocrómica. La celulitis y las úlceras. La celulitis desde el punto de vista inflamatorio, también el paciente con enfermedad venosa tiene complicaciones vasculares, como las hemorragias, la tromboflebitis superficial. Puede haber, en casos avanzados, complicaciones como trombosis venosa profunda y tromboembolismo de pulmón, y las linfangitis y erisipelas, otra de las complicaciones que se ven habitualmente como vasculares de la enfermedad venosa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace básicamente en la anamnesis y el examen físico, antecedentes personales y familiares de patología venosa y factores de riesgo. El examen físico lo hacemos siempre con el paciente en bipedestación y hacemos la palpación de los trayectos varicosos y después palpamos el sistema venoso safeno y perforante y tomamos los pulsos arteriales. En diagnóstico más avanzado utilizamos el Doppler de bolsillo, que es el Doppler sonar. Hacemos con este mismo Doppler, en algunos casos, cuando sospechamos patología arterial asociada, un índice que se denomina índice tobillo-brazo, que nos habla básicamente de la insuficiencia vascular arterial periférica, pero que en muchos casos, al estar asociada a la insuficiencia venosa, nosotros hacemos la valoración correspondiente. Y el ecodoppler venoso, que para nosotros es el gold standard de la insuficiencia venosa, el método estándar de diagnóstico. Este ecodoppler color nos habla de reflujos safenos, es decir, de las venas safenas internas y externas, reflujos perforantes, reflujos de las venas perforantes, podemos evaluar trombosis, podemos hacer un mapeo venoso prequirúrgico y sirve hoy en día
para un procedimiento que a nosotros nos da grandes resultados, denominado ecoesclerosis, que combina el tratamiento de esclerosis con la ecografía, con el ecodoppler, pudiendo hacer, ahora voy a mostrar un par de casos clínicos, tratamientos en pacientes que desde el punto de vista quirúrgico serían bastante complejos de tratar. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Alguna...? Bien, si no hay ninguna pregunta o comentario, continúo y después haremos algún intercambio al finalizar la presentación. Entonces, el tratamiento, hay dos formas de tratamiento y esto uno tiene que hacer mucho hincapié porque se puede hacer tratamiento temprano, detección precoz, y el paciente puede no evolucionar. La enfermedad venosa es una enfermedad que, tratada a tiempo, evita todos los cambios que se producen con mayor gravedad con la evolución de la enfermedad. Es decir, si uno trata al paciente de forma correcta en estadios tempranos, evita que el paciente llegue a estadios tardíos. Los tratamientos como medidas higiénico-dietéticas se basan en las recomendaciones que damos a los pacientes sobre los casos que habíamos visto que eran factores predisponentes, es decir, disminución de peso, si el paciente es un paciente con un sobrepeso importante, sobre todo aquel que tiene más de 10 kilos, tenemos que recomendarle el descenso de peso, evitar en lo posible que el paciente durante el día tenga momentos de bipedestación prolongada, ya que eso genera la posibilidad de tener una enfermedad venosa de peor evolución, que el paciente utilice un calzado ancho y cómodo. Esto se lo recomendamos principalmente para que el paciente logre tener una buena marcha. Si el paciente tiene una marcha defectuosa, es decir, tiene un arco plantar que no es correcto, no tiene la articulación tibia astragalina completamente liberada y el paciente no hace una buena marcha, esto genera también un empeoramiento de la enfermedad. Tratamos de generar una necesidad de que el paciente tenga que hacer ejercicios de flexión, de dorsiflexión de los tobillos para activar lo que se conoce como bomba muscular. La bomba muscular de la pierna está localizada en el complejo sóleo gemelar de la pantorrilla. Esa es la principal fuente de alimentación del retorno venoso, la bomba muscular de la pierna. Esta no tiene que ser dejada de lado porque cuanto más comprometida está la bomba muscular, más comprometido está el retorno venoso. Sugerimos a los pacientes hacer elevación de los miembros inferiores sobre el nivel del corazón, 15 a 30 minutos por día, todas las veces que pueda, es decir, que el paciente, si puede hacer alguna pequeña pausa en su trabajo o en los quehaceres que hace diariamente, instamos a que este paciente eleve los miembros inferiores y los levante por encima del corazón. Y también instamos a los pacientes a evitar fuentes de calor prolongado, fuentes de calor por un tiempo prolongado. Otra recomendación. Hay dos pilares básicos del tratamiento médico de la enfermedad venosa. La compresión, esta mejora el reflujo venoso, el retorno venoso, reduce el reflujo y disminuye lo que hablábamos al principio de la charla como hipertensión venosa. Este tratamiento está indicado en pacientes con enfermedad venosa y que tienen un índice tobillo graso mayor a 5. Este estudio que le decíamos, que decía que hacemos previamente a el paciente que tiene alguna posibilidad de tener alguna complicación arterial. El tratamiento farmacológico para nosotros es muy importante. Este tratamiento farmacológico tiene una base diaria, en el caso particular, uso de preferencia la fracción flavonoide purificada y ionizada. Tiene una manera muy fácil de manejar. El paciente tiene una dosis de mantenimiento, una dosis diaria de 1 gramo al día, y
en casos de la especialidad, como nosotros, llegamos a utilizar a veces hasta 3 gramos día, que es una dosis que habitualmente damos en pacientes que tienen alguna asociación linfática, es decir, cierto grado de linfedema. De todas maneras, también manejamos dosis intermedias, es decir, entre 1 y 3 gramos, durante periodos más cortos para, sobre todo, el paciente con la medicación obtiene una mejoría sintomática enorme y es para lo cual nosotros lo utilizamos en primera instancia. También a través de los procedimientos que hacemos, nos resulta muy cómodo para el paciente darle una medicación para que el paciente tome por vía oral. Hay otro fármaco como la diosmina espiridina y el Rufus que también se pueden utilizar como tratamiento farmacológico. Entonces, tenemos estas opciones de tratamiento. La terapia conservadora, el tratamiento médico, que como les mencioné, se basa en la terapia compresiva y los fármacos, la flebectomía ambulatoria, son ya procedimientos específicos sobre el sistema venoso. Se puede hacer cirugía, ligadura y extracción de la vena safena, la clásica safenectomía, tanto interna como externa, el láser endovenoso, que se utiliza ahora actualmente con mayor frecuencia, la radiofrecuencia, al igual que el láser también para la modalidad quirúrgica, y por último las opciones de escleroterapia y ecoesclerosis que también se utilizan con una gran frecuencia en este tiempo, y la ecoesclerosis sobre todo para evitar la cirugía y que este procedimiento se pueda hacer en consultorio. La terapia conservadora, como le había dicho, se basa básicamente en la farmacología. Lo que utilizamos habitualmente es la fracción flavonoide purificada micronizada, 1 gramo día, es la dosis habitual para nuestros pacientes con enfermedad venosa. La utilizamos, le diría que prácticamente en todo el rango de CEAP, en todo el rango de pacientes, es decir, de aquellos que tienen solamente síntomas, precisamente para tratar los síntomas, como prueba terapéutica además, ya que no vemos varices y tienen un ecodoppler negativo, y para aquellos pacientes que tienen diferentes, grados de la enfermedad, como vamos a ver a continuación. Y la terapia compresiva. Esta terapia conservadora es la que todo paciente con enfermedad venosa debería tener. Todo paciente con enfermedad venosa, independientemente del estadio, debería tener esta terapia conservadora. Está comprobada por trabajos y está comprobada por la práctica clínica. Lo vemos. El paciente mejora sensiblemente la sintomatología, y no solo la sintomatología, también la signología. Mejora el edema, mejora la ingurgitación vascular con la utilización de la terapia conservadora. Algo que todo paciente en esta enfermedad debería tener. Y ahora, casos clínicos para observar esta enfermedad venosa en las diferentes etapas. Lo más básico, lo que vemos, alrededor del 70% de los casos de consultorio y también de hospital, le diría, son las varices reticulares y telangiectasias. Esto es una cifra, le diría, casi de nivel mundial. Es la forma más frecuente de presentación, ¿no? Las varices reticulares y telangiectasias. ¿Qué se hace en este tipo de casos? Hacemos tratamiento farmacológico, como les decía, de base. Utilizamos terapia compresiva, tanto para el paciente en su vida diaria como después del tratamiento, y estos pacientes son pasibles de tratamiento con la denominada técnica de escleroterapia, es decir, hacer aplicaciones de una sustancia, que puede ser en forma líquida o con espuma, y lo que hacemos es hacer el tratamiento específico de estas varices reticulares y telangiectasias. El tratamiento da muy buenos resultados, el paciente se puede tratar generalmente de forma anual, en diversas sesiones. Lo que continúa ya es una enfermedad venosa crónica que avanza en un estadio C2, C3, es decir, el paciente ya tiene varices visibles y tiene edema, ya empieza a tener signos cada vez más de enfermedad avanzada. En estos casos aumentamos el tratamiento farmacológico, en este caso en particular con el paciente. Lo que hacemos previo, esto que pongo acá de tratamiento farmacológico de 2 gramos de fracción flavonoide, 2 gramos por día durante 2 semanas, es un tratamiento previo al tratamiento específico que le vamos a hacer. Luego sí continúa con la dosis de mantenimiento de 1 gramo día,
utilizamos terapia compresiva y hacemos un tratamiento esclerosante. En este caso utilizamos lo que se denomina esclerosis con espuma. Colocamos dentro de esas varices, mediante una aplicación con aguja y jeringa, una sustancia que esclerosa esos vasos. Ya un caso final, un caso de enfermedad venosa crónica grado 6, CEAP 6, lo que está cubriendo la gasa en la parte inferior de la cara interna de la pierna de la paciente es una úlcera activa, es un caso de úlcera activa. Se notan, están marcados con una fibra, están marcados los lugares donde vamos a hacer la aplicación, y ahora les voy a mostrar. Esta paciente ya, en particular, ya había tenido un tratamiento quirúrgico de la vena safena. Lo que nosotros hicimos con esta paciente es tratamiento farmacológico, la fracción flavonoide purificada y micronizada, 2 gramos por día durante 8 semanas. ¿Por qué? Es una paciente muy sintomática, es una paciente que vamos a someterla a un tratamiento denominado ecoesclerosis, con lo cual para nosotros y para la paciente resulta muy beneficioso esta dosis mayor de tratamiento farmacológico. Y después sí continuamos con la dosis de mantenimiento. Utilizamos una terapia compresiva con vendas de baja y alta elasticidad, esto se llama vendaje multicapa. En algún momento podremos hablar más de eso porque es un procedimiento bastante complejo, pero que da muy buenos resultados. Y finalmente el tratamiento específico, la ecoesclerosis con espuma. Es decir, aplicamos en todos esos lugares la sustancia esclerosante y a la derecha se puede ver el resultado que tuvimos, el resultado muy bueno. La paciente no solo eliminó la parte digamos, estética de lo que podría considerarse, sino que se ha cerrado la úlcera. Nosotros utilizamos este procedimiento para cerrar úlceras también. Es decir, la paciente tuvo la resolución de esta hipertensión venosa y además cerró la úlcera activa que tenía. Y ahora, este último caso, esta es una paciente que si logran ver con detenimiento, en la zona de la parte inferior de la pierna tiene una gran coloración ocre, casi negra. Eso es la insuficiencia venosa crónica. Tiene un pie con un edema enorme de muchísimo tiempo y unas úlceras gigantescas en ambos miembros inferiores. Esta paciente tiene estas úlceras hace 10 años. ¿Qué hicimos con esta paciente? Curación avanzada de heridas. Utilizamos un vendaje multicapa. Utilizamos acá activadores de la circulación venosos. Utilizamos la fracción flavonoide purificada y micronizada a altas dosis, es decir, 2 gramos por día durante también 8 semanas, y algunos vasodilatadores arteriales como el cilostazol. A esta paciente la sometimos al procedimiento de ecoesclerosis de los ejes safenos y también de venas perforantes que eran las responsables de que la úlcera estuviera abierta. Esta es otra úlcera y acá está, esto es un caso parcial porque es una paciente que está en tratamiento activo. Si notan la diferencia, van a notar la diferencia. Si bien la paciente tenía un buen lecho, porque la paciente se había sometido a un tratamiento de cámara hiperbárica que le dio una buena nutrición al lecho de la herida, la paciente tenía todavía esa herida de este gran tamaño. Lo que nosotros hicimos fue mejorar la hipertensión venosa y lo que vemos es esto, es una disminución del tamaño de la herida. Esto lleva 2 meses de evolución, va a llevar muchos más para que la herida, pero creemos que esto va a solucionar definitivamente la herida, la úlcera de la paciente de 10 años de evolución. Sigo mostrando, la otra herida se ve muy bien en la cara interna de la pierna izquierda, una gran úlcera, si bien tiene un buen lecho, los bordes están muy inactivos, y vemos acá la gran disminución de tamaño luego del procedimiento de todo este tratamiento que mencionamos. Bueno, lo importante con la enfermedad venosa crónica es evaluar y categorizar correctamente al paciente. Es decir, nosotros tenemos un abanico de pacientes, los cuales vamos a ver, quizás según la práctica que tengamos. Yo que vengo de la práctica hospitalaria durante mucho tiempo, pero hoy me dedico principalmente a la práctica privada, puedo ver
Sí, la diferencia con mi especialidad es que yo también hago cuidado avanzado de heridas y por eso sí veo pacientes con un estadio muy avanzado como el que han visto. Pero básicamente los pacientes con estadios iniciales, decir, el paciente con solamente síntomas como el estadio C0, donde el paciente solamente tiene dolor, pesadez, calambres o pequeñas varices, es importante que ese paciente sea tratado y se haga un seguimiento correcto de ese paciente. Debemos indicar siempre las medidas higiénico-dietéticas porque eso mejora la performance, mejora el desempeño de la enfermedad. Tenemos que realizar los exámenes complementarios como el ecodoppler cuando el estadio clínico del paciente lo requiera. Esto es, digamos, muy sencillo. El ecodoppler es una herramienta invaluable para nuestra especialidad que nos da una gran información y al paciente no le provoca absolutamente ninguna molestia. Debemos hacer el tratamiento precoz siempre, tanto el tratamiento médico como el tratamiento específico, ya sea la ecoesclerosis o la cirugía, cuando esté indicada. Y recordar y no olvidar que es una patología crónica y evolutiva. La vamos a tener siempre en nuestro consultorio o en nuestra práctica. Bueno, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Veamos si hay preguntas en el chat. Están preguntando, hola, ¿me oyen, doctor? ¿Sí? No, sí, lo escucho. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hay alguna pregunta acá sobre el uso que alguna vez se intentó con el sevoflurano tópico, si hay evidencia científica o no en el tratamiento de la úlcera. Bien. Yo en mi práctica particular llevo casi 15 años haciendo, además de flebología y linfología, la curación avanzada de heridas. En mi práctica particular, la cual, digamos, tengo bastante experiencia, no he utilizado esa terapia. He escuchado, no con mucho ímpetu, pero sí la he escuchado. Yo particularmente no tengo experiencia con eso. Sí, con otros elementos de curación, y si hablamos específicamente de la enfermedad venosa como productora de úlceras, que recordemos, la enfermedad venosa, la enfermedad vascular, la venosa y la arterial incluida representan el 85% de todas las úlceras de miembros inferiores. Con lo cual, con una buena terapia compresiva multicapa y después teniendo en cuenta el lecho de la herida, los resultados son buenos. También tratando, como hemos visto, adecuadamente al paciente cuando corresponda, ¿no? Cuando tenga alguna insuficiencia de los ejes safenos, es importante tratarlos. Por ejemplo, el último caso de la paciente que traté era una paciente que, desde el punto de vista quirúrgico, no operaba, no era operable, no querían operarla. Entonces, la alternativa para ese tipo de pacientes es la ecoesclerosis y, como vieron, da un gran resultado. Lo que esperamos es que en los próximos meses, quizás 4 o un poco más de meses, ambas úlceras de la paciente, que eran gigantes, estén completamente cerradas. Acá tengo una pregunta que están haciendo sobre si hay efectos adversos en la asociación diosmina-esperidina. No, por lo menos en la práctica, en mi práctica habitual, no. Y como lo mencioné a lo largo de la charla, yo, al ser especialista y al también trabajar con pacientes con patología linfática, que es otro gran capítulo de esto, uso dosis altas, como han visto, dosis altas de fracción flavonoide purificada micronizada, de flebotónicos, con, en general, grandes resultados. No tengo efectos para mencionar, más que alguna intolerancia, como puede tener cualquier fármaco, alguna intolerancia gástrica, pero en general no veo efectos adversos, inclusive a dosis altas. Y
Nosotros como médicos clínicos vemos muchas veces la úlcera, Sí. bueno, y en el tratamiento local de la úlcera muchas veces se nos dan diversos esquemas terapéuticos como para tratarla localmente, ¿no? Cuando está infectada, sobre todo. ¿Qué es lo más conveniente, doctor? Bien, hay, digamos, muchas formas de tratar una úlcera, que es una herida crónica, básicamente. Es decir, que permaneció al menos 3 meses abierta, luego de haber realizado los tratamientos adecuados. Lo más adecuado hoy para tratar úlceras de miembros inferiores, y le diría casi independientemente del origen vascular, es hacer un tratamiento oclusivo. Es lo que se denomina cura húmeda oclusiva. Dentro de esa cura oclusiva hay diferentes alternativas. La herida está infectada, la herida está contaminada, la herida está con necrosis, es decir, tiene alguna necrosis seca, tiene necrosis húmeda. Dentro de eso hay un abanico bastante importante, que son determinar estas etapas. Es decir, la herida está infectada, tiene tejido necrótico, tiene fibrina, es una escara, hay que hacer una escarectomía, hay que hacer una toaleta quirúrgica, pero básicamente, independientemente de cualquiera de esas vías, el tratamiento es oclusivo. La cura húmeda oclusiva es la que acelera la cicatrización en gran parte de la herida. Ya al final, la herida puede tener un tratamiento diferente, pero al principio lo que más beneficia a este tipo de heridas es el tratamiento oclusivo. Lograr un ambiente húmedo fisiológico para que la herida pueda avanzar más rápidamente. Esto se traduce en la colocación de vendajes por diferente cantidad de tiempo, por varios días, 3, 4, a veces hasta una semana. Dejamos a algunos pacientes con el vendaje colocado y los resultados en ese tiempo son de un avance muy rápido, mucho más rápido que la curación clásica, que es curar, por ejemplo, al paciente todos los días, ¿no? Con una crema o alguna sustancia que tenga que cambiarse todos los días. Bien, perfecto. A ver, tenemos... Bueno, primero, antes de tratar la herida, tratar la enfermedad de base y la nutrición del paciente. Sí, esto es más que una pregunta, es una aseveración. Tenemos acá, por último, una pregunta que nosotros... Sí, con respecto a ese aporte, por supuesto, la enfermedad de base y el tratamiento nutricional, úlceras y heridas de miembros inferiores es un capítulo enorme para nosotros, para la especialidad, sobre todo porque, por lo menos acá en nuestro país, todavía el tratamiento específico de heridas no tiene una especialidad básica, o sea, somos algunos cirujanos vasculares, traumatólogos y cirujanos plásticos los que hacemos curación avanzada de heridas, pero sí, tratar al paciente con la enfermedad de base, que fue el ejemplo clásico. Ustedes imagínense que esa paciente que yo mostré como último de caso clínico, es una paciente que tenía úlceras bilaterales por 10 años. Esa paciente no salía de su casa. Esa paciente iba a los médicos y volvía con una cara de digamos, una depresión impresionante. Una paciente que después de esto uno le devuelve la posibilidad de la paciente de tener una vida de relación. Y esto, los que hacemos heridas, lo sabemos. Al paciente con este tipo de heridas no va a ningún lado. Es un paciente que, si se queda sentado, las heridas tienen tanto exudado que caen por debajo de la piel. Es decir, hay que tener en cuenta ese tratamiento de base de la enfermedad, que fue lo que hicimos, y el aporte nutricional también, importantísimo. En heridas también lo tenemos muy en cuenta. Una pregunta que nos hacen un poco nuestros pacientes. Nosotros tenemos un gran universo de pacientes adultos en los que uno dice, bueno, tiene que adelgazar, elevar la pierna, utilizar medias elásticas y caminar un poco para lo que es esto que la bomba de la pantorrilla, la bomba venosa, cumpla con su función. Sí. Y entonces muchos nos preguntan porque tienen miedo a salir por muchos motivos, son adultos, y entonces nos dicen, ¿y bicicleta es una cosa útil para
puede reemplazar la caminata? La bicicleta es, le diría, casi mejor que la caminata. Es un Perfecto. ejercicio que tiene un trabajo de la bomba muscular muy grande. Sí, doctor, le diría a usted y a todos los que están presentes, es que recomienden la caminata a los pacientes con una buena terapia compresiva. El Correcto. cambio que se logra con eso es muy grande. Que el paciente se coloque medias de compresión con una compresión adecuada, es decir, acorde al grado clínico del paciente. Hay también, digamos, una clasificación con respecto a eso, o que use las vendas elásticas de forma permanente, es decir, el paciente se levanta, se coloca las vendas elásticas o las medias, hace las cosas de su casa, sale a caminar, vuelve y a la noche antes de acostarse se saca o las medias o las vendas. Ese trabajo diario genera un aporte a ese bombeo venoso que el paciente tiene disminuido o muy, digamos, de forma muy leve, lo hace mucho mayor. Genera un trabajo de bomba muscular muy grande, la utilización de la terapia compresiva. Bueno, a ver, no tenemos más preguntas, así que no nos queda más que agradecer. ¿Puedo hacer una pregunta? No pude utilizar el chat, Alberto, no sé qué pasó. ¿Cómo no, Liliana? No, por favor, adelante. Sí, doctor, yo quiero preguntarle si hay algún riesgo o algún efecto adverso con el tratamiento de ecodoppler con espuma, porque no lo he escuchado muy habitualmente que se haga Exacto. a muchos médicos, ¿verdad? Sí, doctora, sí, por supuesto. El tratamiento de ecoesclerosis es un tratamiento que para la especialidad flebología le diría que es, o quizás para ustedes, relativamente nuevo. Para nosotros tiene alrededor de 10 años, le diría, de desarrollo. Desde que utilizamos el ecodoppler no solo para el diagnóstico en el consultorio, hoy muchos de nosotros afortunadamente tenemos el equipo ecodoppler en el consultorio y podemos hacer ese mapeo y el estudio del paciente ecodoppler en el consultorio. El tratamiento de ecoesclerosis con el entrenamiento adecuado da excelentes resultados y puede tratar este tipo de pacientes, como vuelvo siempre a la última paciente porque le diría que es el caso característico y adecuado para ese tipo de paciente, porque nosotros resolvemos el problema de la hipertensión venosa, de los reflujos, y cerramos la herida de la paciente mejorando esta hipertensión venosa. Los efectos adversos, le diría que sacando alguna serie de muchísimos pacientes, a mí particularmente, por suerte no, llevo cerca de 10 años haciendo el procedimiento y afortunadamente siempre con grandes resultados. Algún trastorno local puede quedar, lo más frecuente es la tromboflebitis superficial, pero el caso más grave reportado es la trombosis venosa profunda. Afortunadamente es en casuísticas enormes y en un porcentaje extremadamente pequeño. En mi propio caso, que llevo, ya le digo, cerca de 10 años haciendo esto, afortunadamente nunca he tenido esa complicación. Sí, estas complicaciones locales, que son complicaciones locales leves, inherentes prácticamente a la técnica de escleroterapia tradicional. Pero casos graves, afortunadamente, de mi parte no, y en general en la técnica no se ven. Bueno, tenemos una última pregunta. Gracias. Aquí De nada, doctora. que nos están haciendo sobre si es también la compresión cuando hay linfedema. Sí, en el caso del linfedema, la compresión cobra una importancia mucho mayor todavía. El vendaje multicapa en el linfedema es también fundamental, extremadamente fundamental. Y sobre todo lo que se llama vendaje multicapa. Hay una forma específica de hacer vendaje para el linfedema, el cual el paciente tiene que aprender a hacerlo en centros o con colegas que tengan experiencia en el tratamiento del linfedema. Le diría que ahí tanto la terapia farmacológica como la terapia compresiva cobran una importancia, digamos,
100% de importancia, deben estar siempre. Bueno, demos por terminado antes que al doctor lo lleve la policía o pase. Por favor, gracias por escucharme, por participar. Para mí como especialista y a ustedes como médicos que ven tanta cantidad de pacientes, es importante que sepan de esto. Yo sé que ustedes lo saben, pero que cobre la real importancia que tiene un paciente con enfermedad venosa. Nosotros, lamentablemente, cuando veo una paciente como las últimas pacientes que mostré, es decir, las 2 mujeres que tenían úlceras, son pacientes que han tenido esa enfermedad por muchísimo tiempo. Fueron mal diagnosticadas, mal o tratadas o derivadas, pero si uno trata la enfermedad venosa en estadios tempranos, esa enfermedad no llega al desarrollo final. No quiero decir nunca, porque esto en medicina no lo decimos, pero digamos, el paciente tratado tempranamente no alcanza estadios finales de la insuficiencia venosa. Nosotros, tratando correctamente al paciente con todo el armamento que tenemos que brindar al paciente el bienestar y la prevención desde el principio, que el paciente no llegue a estadios finales, y eso se puede hacer. Eso como reflexión. Muchísimas gracias, doctor Roberto Almeida Chetti. Muchas gracias a todos los participantes y, por supuesto, a Servier, que nos está sponsoreando en este espacio de la Escuela de Capacitación de APAMIA, y los esperamos para la próxima exposición. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Un gusto para mí. Buenas noches a todos. Buenas noches.